En la última emisión de El Hormiguero, el escritor y colaborador habitual del programa, Juan del Val, no pasó desapercibido al expresar una vez más sus opiniones críticas hacia el modelo de gobierno de Pedro Sánchez, un tema que desató una fuerte controversia entre la audiencia. En esta ocasión, Del Val centró sus comentarios en lo que considera una preocupante tendencia hacia el intervencionismo estatal por parte del Ejecutivo. Desde su perspectiva, este enfoque amenaza con centralizar el poder en manos del gobierno, limitando no solo las libertades económicas, sino también el margen de actuación independiente de los medios de comunicación en España. La tertulia comenzó con una reflexión sobre las recientes declaraciones de Pedro Sánchez en las que lanzaba críticas a Donald Trump, exmandatario estadounidense. Sin embargo, Del Val no tardó en redirigir el diálogo hacia lo que él percibe como una contradicción en el discurso del presidente del gobierno. Según el escritor, mientras Sánchez señala prácticas autoritarias en líderes internacionales como Trump, sus propias políticas reflejan patrones similares. En palabras de Del Val, el líder socialista estaría utilizando tácticas que, si bien son presentadas como medidas destinadas al bienestar común, en realidad refuerzan un control desproporcionado por parte del Ejecutivo. El escritor no se limitó a señalar las similitudes entre Sánchez y otros líderes políticos que han sido acusados de autoritarismo, sino que además destacó cómo estas estrategias pueden tener implicaciones profundas en diversos aspectos de la vida pública. Lo preocupante no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Se venden como medidas necesarias para proteger a la sociedad, pero detrás de todo esto hay una concentración de poder que pone en peligro los principios básicos de una democracia sana, afirmó con convicción. Según Del Val, estas dinámicas políticas no solo afectan la economía y los medios, sino que también generan un clima de desconfianza y polarización que dificulta cualquier tipo de consenso social. A lo largo de su intervención, el escritor cuestionó la narrativa oficial del gobierno, sugiriendo que muchas de las medidas que se presentan como indispensables para el progreso del país podrían estar más orientadas a perpetuar el poder del Ejecutivo que a solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Hay un discurso que parece estar diseñado para distraernos de las verdaderas prioridades. Mientras hablamos de unos temas, se están tomando decisiones que concentran más poder en el gobierno y menos en las instituciones que deberían servir como contrapesos, añadió, dejando entrever su preocupación por la posible erosión de los pilares democráticos. El análisis de Del Val también incluyó una comparación directa entre las políticas de Sánchez y las de otros líderes internacionales que han sido acusados de socavar la independencia institucional. Aunque evitó realizar acusaciones directas, sugirió que España podría estar acercándose peligrosamente a un modelo donde las decisiones del Ejecutivo prevalecen sobre la independencia de los organismos reguladores y de los medios. Este enfoque, según Del Val, no solo compromete la libertad de expresión, sino que también tiene un impacto directo en la percepción que los ciudadanos tienen de sus derechos y libertades. La intervención del escritor en El Hormiguero generó una fuerte reacción entre los espectadores, dividiendo opiniones en las redes sociales. Mientras algunos lo elogiaron por su valentía al abordar un tema tan delicado, otros lo acusaron de exagerar y de adoptar un enfoque excesivamente crítico hacia el gobierno. En cualquier caso, lo que quedó claro es que los comentarios de Juan del Val no pasaron desapercibidos y lograron poner sobre la mesa un debate sobre la dirección que está tomando la política en España y sus posibles implicaciones a largo plazo. Uno de los temas más controversiales que Juan del Val abordó durante su intervención fue la reciente decisión del gobierno de intervenir en Telefónica, una de las empresas insignia de España y una pieza clave en la economía nacional. Para el colaborador, este movimiento representa mucho más que un simple cambio en la gestión empresarial. Lo interpretó como una estrategia calculada para expandir el control del Ejecutivo, no solo en el ámbito económico, sino también en el mediático. Del Val señaló que Telefónica, como uno de los mayores anunciantes en el panorama español, ejerce una influencia considerable sobre los medios de comunicación, lo que convierte su intervención en una herramienta potencial para moldear y direccionar el discurso público. Cuando tienes en tus manos el control de los recursos publicitarios más importantes del país, también estás influyendo directamente en las líneas editoriales de los medios, enfatizó, dejando en claro las implicaciones más amplias de este movimiento. El colaborador no escatimó críticas hacia la forma en que se llevó a cabo esta intervención, subrayando la falta de transparencia y lo que describió como un procedimiento deliberadamente opaco. Es evidente que se actuó con nocturnidad y alevosía. La decisión fue tomada de forma calculada para minimizar el revuelo inicial y consolidar el control antes de que el tema ganara protagonismo en el debate público, señaló con vehemencia. Para Del Val, esta estrategia refleja una intención clara del gobierno de evitar el escrutinio público mientras asegura su influencia sobre una de las empresas más estratégicas del país. En su análisis, Del Val advirtió que este tipo de maniobras envían un mensaje inequívoco tanto a los grandes empresarios como a la ciudadanía en general. Lo que el gobierno está diciendo con estas decisiones es simple: aquí mandamos nosotros.
No importa la magnitud de la empresa o su importancia para la economía nacional, el Ejecutivo tiene la última palabra y no tolerará desafíos a su autoridad, afirmó, subrayando las posibles repercusiones de este tipo de acciones en el ecosistema empresarial. Según el escritor, esta dinámica no solo pone en riesgo la independencia de las empresas, sino que también crea un clima de incertidumbre y temor entre los principales actores económicos del país. Del Val también sugirió que esta intervención podría ser vista como una advertencia dirigida a quienes intenten posicionarse en contra de las políticas del gobierno. Esto es un recordatorio para los grandes empresarios. Cualquier intento de oposición puede enfrentarse a consecuencias políticas. No es solo un movimiento económico, es una declaración de poder, apuntó, destacando la dimensión política detrás de la decisión. Para él, esta táctica no solo busca consolidar la influencia del Ejecutivo, sino también disuadir cualquier resistencia en el futuro. La discusión sobre el caso de Telefónica no solo provocó un intenso debate en el plató de El Hormiguero, sino que también resonó entre la audiencia, especialmente en las redes sociales, donde se generó una ola de comentarios a favor y en contra de las opiniones de Del Val. Sus críticos lo acusaron de dramatizar y de ver intenciones ocultas donde no las hay, mientras que sus seguidores lo elogiaron por atreverse a exponer las posibles consecuencias a largo plazo de un movimiento que, según ellos, podría sentar un precedente preocupante para la libertad empresarial y la independencia mediática en España. Para Del Val, lo más alarmante no es solo la intervención en sí misma, sino el precedente que establece y las puertas que podría abrir para futuras acciones similares. En su opinión, si esta dinámica se normaliza, podría generar un efecto dominó que impactaría en otras áreas clave del sector privado y en la confianza de los inversores extranjeros. Estamos hablando de una de las empresas más importantes de España. Si esto pasa con Telefónica, ¿qué impide que ocurra con otras compañías estratégicas?, cuestionó, dejando en el aire una reflexión sobre el equilibrio entre la autoridad del gobierno y la libertad económica. En última instancia, el análisis de Del Val sobre el caso Telefónica sirvió como un punto de partida para una discusión más amplia sobre el papel del gobierno en la economía y la libertad de los medios en un contexto cada vez más polarizado. Sus palabras no solo generaron reacciones divididas, sino que también pusieron de manifiesto las tensiones que existen entre el poder político, el sector privado y la sociedad en general. El análisis de Juan Del Val sobre la reciente intervención del gobierno en Telefónica no escatimó calificativos, describiendo la estrategia como inteligente, pero profundamente preocupante. Aunque el colaborador de El Hormiguero reconoció que, desde un punto de vista táctico, el movimiento podría ser percibido como audaz, también subrayó las implicaciones más oscuras que lo acompañan. Según Del Val, esta maniobra gubernamental evoca prácticas asociadas a regímenes autoritarios, donde el Estado emplea su poder para someter sectores clave de la economía bajo su control. Es curioso que critiquen a la tecnocasta, pero acaben actuando de la misma forma que aquellos a quienes señalan, comentó en referencia a la evidente contradicción entre el discurso oficial y las acciones del Ejecutivo. En su opinión, este tipo de intervención estatal tiene reminiscencias de países como Venezuela, donde la nacionalización de empresas estratégicas se utilizó como herramienta para consolidar el poder político. Para Del Val, la intervención en Telefónica no puede analizarse únicamente desde la óptica económica. La empresa, más allá de ser un actor crucial en el sector de las telecomunicaciones, juega un papel destacado en el ámbito mediático gracias a su enorme inversión en publicidad. Este vínculo, según el escritor, transforma la intervención en algo más que un asunto empresarial, convirtiéndola en una operación con claros tintes mediáticos. Cuando controlas el flujo publicitario, tienes en tus manos la capacidad de moldear las narrativas que llegan al público, afirmó con contundencia. Del Val destacó que este tipo de influencia indirecta sobre los medios no es trivial, especialmente en un entorno donde el gobierno ya posee acceso significativo a otras instituciones clave como el Tribunal Constitucional y Radio Televisión Española. El colaborador explicó que este panorama genera una peligrosa acumulación de poder en manos del Ejecutivo, comprometiendo el equilibrio de fuerzas que debería caracterizar a un sistema democrático saludable. El control sobre los medios y los sectores estratégicos crea un ecosistema en el que las voces críticas tienen cada vez menos espacio. Esto no es algo menor, estamos hablando de un desequilibrio que afecta directamente a la pluralidad y la libertad de expresión, advirtió. Según Del Val, el impacto de estas medidas podría extenderse más allá del ámbito mediático, afectando también la percepción que los ciudadanos tienen sobre la transparencia y la imparcialidad de las instituciones. En su intervención, Del Val también hizo hincapié en cómo este tipo de acciones gubernamentales podría sentar precedentes preocupantes para futuras intervenciones en otras empresas estratégicas. Hoy es Telefónica, pero mañana podría ser cualquier otra compañía que el gobierno considere clave para su agenda. Este tipo de dinámicas no solo generan incertidumbre entre los empresarios, sino que también debilitan la confianza de los inversores internacionales, alertó. Para él,
El riesgo de que estas prácticas se normalicen es un tema que debería preocupar no solo al sector privado, sino también a toda la ciudadanía. El impacto mediático de esta situación es otra de las dimensiones que Del Val consideró crucial. Al ser Telefónica uno de los mayores inversores en publicidad en España, la intervención del gobierno tiene el potencial de alterar significativamente las dinámicas entre los medios y sus principales fuentes de ingresos. La capacidad de influir en las líneas editoriales no es algo que deba tomarse a la ligera. Si a esto le sumamos el acceso directo que ya tiene el Ejecutivo a otras instituciones clave, el panorama que se pinta es de un equilibrio de poderes cada vez más frágil, comentó. Según Del Val, este tipo de control indirecto sobre las narrativas mediáticas contribuye a consolidar un discurso único, limitando las perspectivas críticas y reduciendo la diversidad en el debate público. El discurso de Del Val en El Hormiguero generó reacciones divididas entre los espectadores y en las redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en objeto de debate. Mientras algunos celebraron su análisis como una advertencia necesaria sobre los riesgos de concentrar demasiado poder en manos del Ejecutivo, otros lo acusaron de alarmismo y de sobredimensionar las implicaciones de la intervención en Telefónica. Sin embargo, lo que quedó claro es que sus palabras lograron poner el foco en un tema que, aunque aparentemente técnico, tiene profundas ramificaciones para el funcionamiento de la democracia en España. En última instancia, Del Val planteó una reflexión que trascendió la discusión puntual sobre Telefónica. Lo que está en juego aquí no es solo el control de una empresa o su impacto económico. Estamos hablando del equilibrio de poderes, de la libertad de expresión y de la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones. Si permitimos que estas prácticas se conviertan en la norma, estamos comprometiendo mucho más que la economía, estamos comprometiendo nuestra democracia, concluyó. Su intervención dejó en el aire una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en su afán por controlar los sectores estratégicos y cómo afectará esto al futuro político y social de España? El escritor Juan Del Val aprovechó su intervención en El Hormiguero para lanzar una crítica contundente sobre las implicaciones más profundas de la reciente intervención del gobierno en Telefónica, destacando que este movimiento representa mucho más que una acción económica puntual. No estamos hablando solo de Telefónica, sino del mensaje que se envía con esta decisión. Es una muestra clara de que el Ejecutivo está dispuesto a usar su influencia para tomar el control de cualquier sector que considere estratégico, advirtió. Para Del Val, este tipo de maniobras no solo impactan la economía, sino que también erosionan la percepción de libertad y pluralismo que deberían ser pilares fundamentales en una democracia. El escritor no se limitó a señalar las implicaciones políticas de este movimiento, sino que también abordó las consecuencias económicas y sociales que podría desencadenar. Según Del Val, este tipo de intervenciones estatales generan un precedente que puede desincentivar la inversión y la innovación en el país, especialmente entre los empresarios. Los empresarios necesitan operar en un entorno de confianza y estabilidad, no en un contexto donde cualquier decisión puede ser intervenida o cuestionada por el gobierno. Este tipo de mensajes generan una desconfianza generalizada que no solo afecta a quienes ya están en el sistema, sino también a quienes están considerando entrar en él, explicó. Según el colaborador, esta incertidumbre podría tener efectos duraderos en el crecimiento económico de España, dificultando la atracción de inversión extranjera y reduciendo la competitividad del país a nivel global. Del Val también se refirió a cómo estas acciones ponen en peligro la independencia de los sectores estratégicos, subrayando que la capacidad del Ejecutivo para intervenir de manera tan directa socava la separación entre el poder político y los actores económicos. Cuando el gobierno tiene la capacidad de convertirse en juez y parte, estamos entrando en un terreno peligroso donde el interés político se superpone al interés público, afirmó con preocupación. Para el escritor, la concentración de poder en manos del Ejecutivo no solo afecta la dinámica económica, sino que también compromete la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. El impacto de estas decisiones, según Del Val, no se limita a la esfera empresarial. También afecta la percepción que los ciudadanos tienen de las libertades individuales y colectivas en el país. Cuando el gobierno actúa de esta manera, envía un mensaje a la sociedad de que el poder está por encima de todo. Esto no solo pone en riesgo la independencia de los sectores estratégicos, sino que también mina la confianza en las instituciones que deberían protegernos a todos, comentó. Para él, el verdadero peligro radica en la normalización de estas prácticas, que podrían allanar el camino para futuras intervenciones similares en otros sectores clave. En su intervención, Del Val fue más allá al advertir sobre las posibles consecuencias a largo plazo de este tipo de políticas. Según él, la falta de límites claros entre el poder político y los actores económicos puede tener un efecto corrosivo en la democracia española. No es solo un problema de economía o de libertad empresarial. Es un problema de cómo entendemos la democracia.
Cuando el Ejecutivo concentra tanto poder, se difumina la línea entre lo que es interés público y lo que es interés político, y esa es una señal de alarma que no podemos ignorar, sentenció. Sus palabras, cargadas de preocupación, invitaron a reflexionar sobre la dirección que está tomando el país y las implicaciones que estas decisiones podrían tener en el futuro. Para cerrar su análisis, Del Val subrayó la importancia de mantener un equilibrio saludable entre las instituciones públicas y los actores privados. La fortaleza de una democracia no se mide solo por la transparencia de sus elecciones o la independencia de sus jueces, sino también por la capacidad de su economía para operar sin la sombra constante del control estatal. Si no defendemos esa independencia ahora, podríamos lamentarlo más adelante, concluyó con firmeza. Su intervención dejó en claro que, más allá de la controversia inmediata, este tipo de movimientos plantean preguntas importantes sobre el equilibrio de poder en España y el rumbo que está tomando su democracia. Las reacciones a sus declaraciones no se hicieron esperar. En las redes sociales, los comentarios estuvieron divididos entre quienes aplaudieron su capacidad para señalar las implicaciones más amplias de la intervención en Telefónica y quienes consideraron sus palabras como una crítica exagerada. Sin embargo, lo que quedó claro es que su análisis puso sobre la mesa un tema que, aunque complejo, afecta directamente a los cimientos económicos y democráticos del país, generando un debate necesario sobre los límites del poder gubernamental y la protección de las libertades fundamentales. Las declaraciones de Juan del Val no tardaron en generar una avalancha de reacciones en las redes sociales, donde el debate se intensificó rápidamente. Por un lado, muchos usuarios destacaron su valentía al criticar abiertamente lo que consideran un modelo de gobierno cada vez más autoritario. Estos seguidores lo elogiaron por utilizar su plataforma para señalar cuestiones que afectan directamente al equilibrio democrático y la libertad económica en España. Sin embargo, no faltaron las voces críticas que lo acusaron de exagerar y de utilizar su posición mediática para atacar de manera desproporcionada al Ejecutivo. En cualquier caso, lo que quedó patente es que sus palabras tocaron una fibra sensible en la sociedad, reflejando las preocupaciones de una parte significativa de los ciudadanos sobre el rumbo político y económico del país. Independientemente de las divisiones en las opiniones, la intervención del gobierno en Telefónica ha abierto un debate crucial sobre los límites que deberían establecerse al poder estatal y la importancia de proteger tanto las libertades económicas como la independencia mediática. Este tipo de medidas, que muchos consideran intervencionistas, han puesto en el centro de atención la necesidad de garantizar un equilibrio entre el control gubernamental y la autonomía del sector privado. En este contexto, figuras públicas como Del Val desempeñan un papel relevante al plantear interrogantes que, aunque incómodas, son esenciales para que los ciudadanos reflexionen sobre la democracia que desean preservar. Las palabras de Del Val también resaltan un fenómeno más amplio que está marcando el panorama político español: la creciente polarización que dificulta encontrar puntos de consenso. En un momento en el que los debates parecen cada vez más centrados en posturas extremas, las intervenciones como la suya no solo generan controversia, sino que también subrayan la necesidad de un diálogo más profundo y matizado sobre las decisiones gubernamentales. No se trata solo de estar a favor o en contra. Es fundamental analizar y cuestionar, desde diferentes perspectivas, hacia dónde nos llevan estas políticas. Parece ser el mensaje subyacente que Del Val quiso transmitir. A medida que el impacto de estas acciones gubernamentales se sigue debatiendo, surge una cuestión que trasciende las opiniones individuales: ¿cómo afectan estas medidas a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones? Para algunos, la intervención en Telefónica representa un paso necesario para garantizar que sectores estratégicos estén bajo control nacional. Para otros, es un claro indicio de un creciente intervencionismo que amenaza las libertades fundamentales. Este contraste de visiones refleja las tensiones inherentes a una sociedad donde la economía, la política y los derechos individuales están cada vez más entrelazados. La polémica también ha puesto de manifiesto la importancia de figuras mediáticas que, como Del Val, se atreven a abordar estos temas desde una perspectiva crítica. Más allá de las posturas a favor o en contra, su intervención ha servido como un catalizador para un debate necesario sobre la dirección que está tomando España en términos de política económica y control estatal. Aunque sus comentarios puedan haber sido interpretados por algunos como exagerados, han logrado encender una discusión que resuena entre quienes se preocupan por las implicaciones a largo plazo de este tipo de decisiones. En última instancia, las palabras de Del Val reflejan una preocupación que muchos comparten: la necesidad de preservar el equilibrio entre el poder estatal y las libertades económicas y mediáticas en una democracia sólida. Su mensaje no solo invita a cuestionar las decisiones actuales del gobierno, sino que también subraya la importancia de analizar críticamente cómo estas decisiones pueden moldear el futuro del país. En un momento en el que la política española enfrenta desafíos significativos, este tipo de reflexiones se vuelven esenciales para fomentar un diálogo que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses partidistas.
Mientras las opiniones sobre la intervención en Telefónica y otras medidas gubernamentales continúan dividiendo a la sociedad, lo que parece claro es que debates como este son fundamentales para garantizar que la democracia española evolucione de manera que proteja tanto los derechos individuales como los valores colectivos. Las palabras de Del Val, aunque polarizantes, seguirán resonando entre aquellos que comparten su preocupación por el intervencionismo estatal y sus posibles repercusiones en el futuro político, económico y social de España.